El poder está dentro de ti. Despierta y conecta con tu divina mente. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Divinamente. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Nosotros somos Ana, Andrea y Vianey y estamos listos para empezar esta nueva plática con ustedes. Venimos de hablar del inconsciente y del autoconcepto en nuestros episodios anteriores y ahora queremos bajarlo a tierra y empezar a mirar un poquito más desde la práctica de eso, cómo funciona, cómo hago para trabajar con eso, cómo me sostengo en mi proceso de crear una nueva identidad y cómo encuentro la mejor manera de hacerlo para mí, porque independientemente de todo lo que exista allá afuera y de la información que exista, cada una o cada quien tiene su forma de hacerlo lo mejor para sí mismo. Y adicionalmente es cómo lo incorporamos en nuestro día a día para continuar con una vida normal, en donde tengo que estar pendiente del trabajo, la familia, el hacer ejercicio, etcétera. Sí, entonces, como nos contaba Ana, ahorita nuestra gran pregunta es cómo vamos a encarnar esta nueva identidad cuando ya somos conscientes de nuestras creencias. Así que este episodio es un episodio que hemos denominado Espiritualidad para Mujeres Reales y básicamente queremos preguntarles y preguntarnos en esta oportunidad cuándo nos hemos sentido así. Así que bienvenidas a este espacio que es para nosotras y también para ustedes. Bueno, pero antes de empezar, te queremos presentar a alguien muy especial. Es un personaje que tú probablemente también conoces, aunque nunca le hayas puesto nombre. Es esa voz que aparece justo cuando estás a punto de hacer algo valiente y que te dice, ¿y si mejor no? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me dejan? ¿O si me veo mal? Sí, justamente es esa voz que dramatiza, que exagera, que se hace la víctima, que se compara, que se cree menos, pero también esa voz que se cree más, una que siempre tiene un comentario pasivo-agresivo y que nunca pierde la oportunidad de meterte el pie con estilo. Nosotras la conocemos muy bien. De hecho, ya somos íntimas enemigas y como toda diva interna tenía que tener un nombre. Así que oficialmente te la presentamos. Ella es Egoila y va a aparecer de vez en cuando por aquí, con sus tacones, con su ego herido, con su voz melodramática, porque sí, todavía se nos mete a cada rato en la cabeza, pero la diferencia es que ahora la reconocemos. Nos reímos con ella, a veces de ella, y no la dejamos tomar el control. Así que si te suena familiar y tú también tienes una egoila en tu cabecita, nos va a estar acompañando aquí continuamente en los episodios de Divinamente. Y chicas, hablando y aprovechando esta presentación de egoila, pues les quiero preguntar, ¿cómo es la egoila de ustedes? Preséntenos a su egoila. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene esta loquita que luego tenemos todas en la cabeza? Mm, Bueno, voy yo. Mi egoila es miedosa. Le da miedo a veces lanzarse a hacer muchas cosas. Entonces siempre estoy recibiendo mensajes de mi egoila como de no lo hagas, no lo vas a poder hacer, bueno, en fin, como un tema de miedo de cruzar esa otra cosa. Y a veces también es victimita. Entonces, en las conversaciones con Egoila, yo digo que yo dejo de ser la actriz principal de mi película y empiezan otros ser como a pasarles el reflector, porque todo es en lo que hace el otro, dice el otro, tal cosa. Entonces, eso es lo que hace Egoila conmigo. Creo que esos son como mis 2 rasgos más, parecidos. Ah, bueno, y me falta otro, el tema del perfeccionismo. O sea, como que si no está perfecto, bonito, así espectacular, ta, 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 no está bien. Esa es otra característica de mi egoíla. Bueno, la mía le encanta procrastinar. A la mía le parece que en este momento mejor no y dejémoslo para después. Entonces constantemente la escucho diciéndome que no todo está lo suficientemente bien como para empezar o que es demasiado complejo o que no es el momento y me paraliza. Es una que paraliza un montón. Adicional a eso, es una que a veces se cree muy inteligente y puede pensar que los otros son muy pendejos, pero se sabe camuflar. Entonces puedo llegar a ser sarcástica,
a minimizar un poco las emociones y los sentimientos de otra persona cuando le creo a Egoila y hablo sin pasar por mí, simplemente la que habla es esta Egoila que tengo ahí, bastante harta, por cierto. Y también siento que Goila, en mi caso, muchas veces es muy insuficiente. Así como hay días en los que, como les cuento, se cree así como la que más sabe y es, no sé, dura con otras personas, sobre todo con las que más quiero. Uy, también a veces es súper insuficiente, entonces cree que todo el mundo lo hace mejor y entonces se siente poquita. Y en ese sentirse poquita, creo que uso como una actitud pasivo-agresiva bastante incómoda, así que me van a perdonar. También la Egoíla de Andre es media tecnológica. Le desconecta los cables y hace cosas así. Le sabotea la parte tecnológica. Le apaga el internet. No, la higolamia es Es una perra tequi. maldita que no tiene ni idea de cómo, como socializar con la tecnología, entonces, se sabotea constantemente. Sí, ¿Y me cae tú, mal. Bian? Mi Egoíla es una bitch, se los tengo que decir. O sea, mi Egoíla es de esta típica, como decíamos, que entra con los tacones de acá y se siente la más acá, y entonces a mí me dice: "No, tú puedes, entra con confianza". Y en cuanto ya entro así con esta, empieza: "Pues no, ¿eh?". O sea, ni tan confiada, ni tan poderosa, ni tan agradable, ni tan bonita. O sea, intenta ser perfecta y a su vez empieza a sacar lo imperfecto de mí, que es impresionante. Y entonces me llena de miedos y de inseguridad, y esta falsa fuerza y temple y seguridad que tengo me lo destroza en 3 segundos. O sea, es una bitch, es una perra, porque me lleva de arriba a abajo así. O sea, y siempre me hace sentir, o sea, puedo sentir como contenta y como que pertenezco, y me empieza a decir: "Híjole, ya hizo una cara, como que no le caes bien", o "Híjole, no lo dijiste bien", o no. Empieza a echarme a decirme comentarios pasivo-agresivos, donde me hace sentir culpable, insuficiente, me empieza a llenar de juicios, entonces yo también empiezo como que a criticar a los demás. Está loca, está loca, está loca, está muy loca. Uy, la mía, tengo que recordar algo importante y es que a veces es súper manipuladora. O sea, puedo lograr cuando le creo el discurso en querer cambiar a la gente, en querer cambiar la opinión con discursos o muy espiritualosos o muy jurídicos porque yo soy abogada o muy, no sé, como muy elevados, pero nada, es solamente que quiero que mi punto salga adelante, entonces manipula las emociones y manipula los conocimientos o desconocimientos de otras personas y a veces cuando termino digo, qué horror, o sea, hasta afortunadamente muchas veces me he retractado, he mejorado el tema, pero claro, cuando Egoíla sale con toda, y claramente eso es un tema de insuficiencia donde no puedo aceptar un no, donde no puedo recibir una crítica, donde no puedo aceptar la posición o la razón de otra persona. Y entonces manipulo discursos que pues nada que ver. Bueno, yo Mm. no, Egoíla. Yo soy inocente. No, ¿y saben por qué sí? Yo le escuché a un señor que se llama Víctor Ayala Ajá. que me pareció súper chévere y él habla de algo que se llama el casco periférico y es que esa vaina no es uno, o sea, también, no es no tomar responsabilidad, pero sí es que hay unas, a veces hay una voz que te habla que no pertenece a ti, pertenece a tu sistema de creencias, pertenece a algo más, como a algo que necesariamente eh, no proviene de tu ser, que no proviene de lo que genuinamente quieres hacer y a veces le crees. Entonces este ejercicio de darse cuenta de cuándo es egoíla y cuándo soy yo es importante porque hay que dejar de creerle tanto a egoíla y convencerse de que uno sí es capaz, sí es suficiente, no tiene que estar cambiando a nadie, no tiene que manipular a las otras personas, porque eso viene del ego, eso no viene de Ujú. tu De tu expandir esencia. ni de tu amor. Claro, yo creo que lo importante acá es identificar esos comportamientos de Goila o esas cosas que te dice Goila y, y como buscar cuál es la alternativa como para trabajarlo, como dices tú, desidentificarte de ella, porque realmente puedo escoger ser alguien diferente a esa de Goila o puedo escoger actuar en esa situación de una forma distinta, ¿cierto? Porque finalmente si sigo los condicionamientos de Goila o lo que ella me dice, pues voy como por mal camino, creo yo.
Y justamente lo que están diciendo es súper importante, porque a la hora de poder identificar a la egoíla que vive en nosotras, le quitamos poder. A la hora que logramos identificar cuando ya se nos está metiendo y nos está diciendo cosas para desarmarnos, para hacernos sentir inseguras, eso es lo que le quita poder. Y entonces podemos convertir a Egoila en un ser que se puede ir atrás, guardarlo como en el closet y sacar a la divina que vive en nosotros. Sacar a esta mujer empoderada y esta mujer que habla y que puede ver la verdad de quién es, sin esta vocecita que nos está diciendo todo el día: "No puedes, juzga esto está mal". Entonces, pues, este objetivo de identificar a la egoíla que vive en cada una de nosotros, justo es esto, quitarle ese poder que tiene en nosotros. Y si ustedes también tienen una egoíla, preséntenosla, nos encantaría conocerla. Díganos cómo es, mándenoslos y nos va a dar muchísimo gusto conocerla. Y bueno, nosotros le pusimos este nombre de Goila, pero lo bonito sería que cada quien también le ponga un nombre que le resuene. La idea es desidentificarse de este personaje, porque claro, cuando yo creo que yo soy victimita, cuando yo creo que yo soy pedante, cuando yo creo que yo soy una cantidad, y ya me las adjudico, pues es muy difícil salir a dar justo como los deseos profundos de nuestro corazón, o de amor, o de compartir, o de empatizar o incluso de aceptar las respuestas de otras personas, las razones de otras personas, los no. Pero si yo me metí en la idea de que yo soy la miedosa, pues no, de ahí no voy a salir. Mientras que si digo, bueno, hay un personaje que en mi caso se llama Goila, que es el miedoso, pero yo me puedo demostrar que yo no siempre actúo como miedosa. Yo soy valiente en esto, en esto, en esto, en esto. Yo no soy ese personaje, pues salimos desde un lugar distinto y nos cuestionamos lo que es una creencia y podemos ir por el contrario, verificar lo que sí han sido nuestras experiencias y resonar más con la realidad que con la creencia del ego que, pues, que muchas veces o la mayoría de las veces nos lleva a lugares demasiado oscuros. Y lugares que pisamos día a día. Y si quieren, chicas, entremos ya de lleno a lo que callamos las divinas y hablemos del tema de este episodio, que es que a veces sentimos que para poder ser espirituales o ser estas mujeres elevadas, empoderadas, que siempre hemos querido ser alguien que se ama, que ya trabajó sus creencias, pues hay que tener la vida ordenada. Pero la realidad, la neta, es que lo espiritual no empieza cuando todo está en paz, sino en cada momento de nuestra vida, por ejemplo, cuando hay crisis, cuando entra nuestra egoíla a decirnos no puedes, cuando empezamos a juzgar, cuando estamos por explotar. Justamente la espiritualidad y este cambio de creencias entra en esos momentos cuando elegimos mandar a egoíla al closet y en vez de eso elegimos un pensamiento diferente, ¿no creen? Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí justamente conectarme con mi vulnerabilidad me hace callar a Egoila, conectarme con la posibilidad de que las cosas son como son y aceptarlas y no querer cambiar otras personas y cambiar la realidad, me hace conectar con mi ser más honesto y más real. Para mí el empoderamiento ni siquiera es como yo soy fuerte y se hace lo que yo digo, sino yo puedo ser vulnerable y desde mi vulnerabilidad puedo elegir estar en un lugar desde desde la aceptación y no desde el anhelo de que las cosas sean distintas, por ejemplo. Ujú, Entonces, ujú. siento que la espiritualidad o el querer tener conciencia es como lograr un estado de perfección o de que todo esté bien o que siempre contestes como tendría que ser, cuando lo más honesto puede ser hacer una pausa y darte cuenta que la emoción te hace, pues no sé, tener como rabia, por ejemplo, pero puedes suspenderte en la rabia y decir, bueno, pero esta es una emoción y detrás de esto yo estoy contestándole a esta persona desde la emoción, desde la rabia o desde lo que yo realmente soy y quiero para esta relación. Y cuando haces la suspensión y la pausa, te das cuenta que no hay perfección porque, porque no es necesario llegar a no sentir rabia o no tener las emociones, pero sí te permite respirar, tomarte un tiempito y darte cuenta que te puedes conectar en esa misma situación desde un lugar más distinto, más amoroso
y yo siento que para mí conectarme con mi conciencia o con mi ser, o cuando yo me siento más espiritual, no es porque lo esté haciendo todo bien, sino porque puedo pausarme y aceptar lo que está pasando, e incluso aceptar mi mal rato, pero no reaccionar, sino responder más amorosamente, sobre todo conmigo. No sé ustedes cómo lo viven. Mm, pues, para mí es como algo parecido, es como, digamos, en el día a día, pues, a veces suceden cosas que tú dices, como dices tú, pues, uno como que se sale o siente que no lo está haciendo bien, pero digamos que he venido entendiendo que eso hace parte como del ser humano, el tener esas emociones, ¿cierto? Simplemente que con el tiempo he aprendido a transitar por ellas, digamos, de forma más rápida y entender el mensaje que tiene cada emoción, ¿cierto? Y adicionalmente es como desde eso que estoy sintiendo y que vamos en mi caso, lo que me pasa es que yo me empiezo como a imaginar escenarios que de pronto pueden ser no tan alentadores o no tan positivos, sino decir no, porque ese escenario hay otras cosas que puedo construir diferentes desde un ser más auténtico, ¿cierto? Y con unos resultados diferentes que sean positivos para mí y para las demás personas. No quedarme como con esa cosa de que si tengo esa emoción, entonces el resultado va a ser negativo, no, sino que integrarla, reconocer lo que estoy sintiendo, pero también poder elegir otro resultado diferente. Eso me parece como más empoderador, o sea, el hecho de saber que no estoy siendo dominada por mi emoción, sino que ya no le tengo miedo a la emoción y que a partir de eso, esas emociones me sirven para crear algo diferente. ¿Y tú, Bian? Sí, totalmente de acuerdo, porque yo siento que a veces llegamos y nos equivocamos y creemos que cuando ya soy una persona que está trabajando sus creencias y demás, tenemos que ser perfectas, ¿no? Casi, casi que vamos a oír pájaros cantando alrededor, que todo se nos va a desdoblar como en alfombra, que todo va a ser fácil, pero la realidad es que la vida sigue siendo lo Vida. que es, sigue siendo Ujú, vida con situaciones que a veces no podemos controlar, con personas que nos pueden sacar de quicio. Y también como que nos equivocamos y creemos que la persona o la mujer espiritual ya no se enoja, ¿no? Como que acepta todo y aparte pues no va a tener situaciones que la hagan enojar. Y entonces, a ver, seamos conscientes, o sea, cuando yo estoy trabajando en mí, estoy trabajando en mí, no trabajo en los demás. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todo lo demás fluya como yo espero? Que eso más allá que otra cosa es tratar de tener control, ¿están de acuerdo? Es tratar de ujú, controlar una sí. situación porque tengo miedo de que salga de lo que yo creo que está bien. Y la realidad es que lo que callamos muchas es que sentimos que fallamos y no meditamos todos los días, nos comparamos con otras que se ven súper conectadas y yo ni al caso, o creemos que si nos enojamos o dudamos, pues ya, todo el trabajo que hicimos se echó a perder, ¿no? Ya no somos espirituales. Y entonces me desconecto, pero pues ya no sé cómo regresar. Y a mí me pasa muchísimo. Como que a veces entro en este estado de sí, entiendo cómo es la vida, entiendo lo que debo hacer, y entonces, de pronto me desconecto y siento que me voy al caño. O sea, siento que todo el camino que ya recorrí valió y me cuesta mucho volver. No Ujú. sé no sé cómo conectarme, porque entro con un estado de pánico como si todo el camino recorrido hubiera valido gorro. Eso me pasa muchísimo. ¿Saben a mí que me parece que funciona, por ejemplo, en mi caso? Como la presencia plena, como el estado de contemplación o de qué es lo que está pasando hoy, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede pasar que mm, yo les contaba el otro día que dejé estaba caminando y me di cuenta que se me había quedado el celular en un centro comercial. Y cuando me di cuenta que se me había quedado el celular en el centro comercial, yo dije, ah, se me quedó y me regresé a buscarlo y afortunadamente lo encontré. Pero ese día me di cuenta que ya estaba aplicando como muchas de las cosas que ya he estudiado o he leído, porque cuando abrí la cartera y no vi el celular, no sentí miedo. Y creo que la razón por la que no sentí miedo de perder el celular es porque en ese momento yo solamente como me conecté con que en mi cartera no está, pero yo no me fui al futuro a se perdió. Cierto. Simplemente dije, en Ujú. este momento en la cartera no está.
y tomé acción para ir a buscarlo donde estaba. Y cuando iba caminando dije, bueno, lo que es mío no se va a perder porque es mío. Pero si ya no está, es porque ya no es mío y ya miraré cómo soluciono. Pero no visité esos lugares desde el miedo porque simplemente eran opciones, porque estaba viviendo en la única realidad que existía en ese momento, que era que en mi cartera no estaba. Y yo siento que a mí eso sí me ha regalado como tener un poco más de conocimiento acerca de la conciencia, el autoconcepto y las creencias, y es poderme centrar en lo que está pasando ahorita, sin visitar el futuro para crearme estos escenarios súper complejos de y ahora me voy a quedar sin celular una semana y qué voy a hacer y con cuánto lo voy a pagar. Es que si en ese momento todavía no está pasando. Es que no he ido a Cierto. donde lo Ujú. pude haber dejado. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos asusta tanto? Ir al futuro. De O verdad, a sí. veces lo que nos frustra tanto es ir al pasado e imaginarnos que la razón por la que una persona nos dijo cierta cosa o hizo cierta cosa es por bla, 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 pero al final del día es todo un tema como de imaginación, porque tú crees con la Ujú. persona, pero la persona pudo haberlo hecho cualquier cosa, o sea, a veces la imaginación y los supuestos nos llevan a unos sitios muy oscuros que son los que nos ponen en un mal lugar y es donde Goila hace de las suyas, pero si uno simplemente está en el presente y dice, esta persona dijo esto y no trata de entender por qué lo hizo y bla, 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 y no irse al pasado de por qué pasó esto, o irse al futuro de qué es lo terrible que va a pasar, es cuando se conecta más con lo que está pasando, con la vida y la vive. Y si en un momento pues le tiene que doler a uno, pues le duele, porque yo siempre pongo el ejemplo de la plancha caliente. Pones la mano en la plancha caliente y no te duele, pues en media hora no tienes mano, se te calcinó. O sea, o no sé si te calcinó en media hora, pero por lo menos sí se volvió un poquito mal, miércolitas. O sea, si no quitas la mano te haces daño. Entonces, ¿para qué sirve el dolor? Para quitar la mano. ¿Para qué sirve el dolor en una relación? Para darte cuenta que así como la estás llevando, eventualmente hay que cambiarla. La rabia también nos puede servir como para cambiar de lugar o cambiar nuestra percepción acerca de una situación. Entonces, a mí el tema de la presencia al estar en lo que sí está pasando ahora, y hay una pregunta que a mí me parece súper chévere y es, fuera de lo que yo estoy pensando, ¿qué es lo realmente cierto? Y a veces con solamente darte cuenta de que lo que te pone en sufrimiento es lo que estás pensando, ya, ya la hiciste. Y para mí eso sí es empoderarte y para mí eso sí es elegirte y para mí eso sí es conectarte Espiritualidad. con como la espiritualidad. Ujú. Ujú. Bien, ¿y tú qué otras herramientas utilizas? Porque Andrea habló, pues, que debe estar ahí presente. ¿Tú qué haces? Yo he aprendido que todo es un cambio de percepción. Y creo que de eso se trata la vida, como que el conocimiento que yo he adquirido en esta etapa de tratar de ser más espiritual, independientemente de los 1500 caminos que a veces he intentado tomar, creo que el que siempre se mantiene es, debe haber un cambio de percepción, ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, lo que yo hago siempre es, por ejemplo, no sé, alguien me contestó de una manera que yo me lo estoy tomando mal, yo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿realmente esta persona tenía esa intención o soy yo la que está, mi ego y la está bloqueando y diciendo, Ujú, esta persona está siendo súper grosera contigo? ¿Ya sabes? O cuando, por ejemplo, tengo una situación con mis hijos, ¿no? A lo mejor necesito un espacio sola y llegan y entonces empiezan a gritar y yo me enojo mucho, em, me hago esta pregunta de, ¿realmente están haciéndolo porque me quieren chingar? ¿O tienen una necesidad, yo los puedo escuchar? O sea, es hacerme esta pregunta de desde dónde estoy viendo las cosas, es lo que a mí ujú, me ha ayudado como a volver a ese centro, es ¿desde dónde lo estoy viendo? ¿Desde la verdad o son mis miedos los que están hablando? O sea, realmente estoy 100% segura de que la intención de esa persona era dañarme o es mi ego y la loca la que me está diciendo que me quiere hacer un daño que no está pasando, ¿ya saben? ujú, Eso me ayuda y eso me ayuda a su vez a estar presente. Lo que decía Andre, a no irme ni al pasado con mis miedos y mis creencias de no suficiencia, y estar en el momento y realmente percibir las cosas con el peso y con el poder que tiene lo que estoy viviendo ahorita. Eso es como a ujú. mí me ayuda como a Lo que a ti te volver. ayuda. Ujú. Ujú, ¿a ti? Diga
A mí me sirve mucho es como escribir, porque si me escucho como en la mente, yo me quedo como enredada. Entonces en la escritura yo puedo como después ver qué fue como todo lo que dije y eso me ayuda a tener perspectiva. Pues como decir, ay, no, mira, que estoy hablando desde este lugar o desde el otro, ¿cierto? Entonces eso me ayuda como a tener perspectiva y decir, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Vas a seguir ahí o podemos hacer algo diferente o crear algo distinto? O también me hago la pregunta de, pues, como que la versión de mí más amorosa, ¿qué haría en este momento? ¿Cierto? ¿Cómo puedo transformar esta situación? Y siempre me hago la pregunta y es, ¿yo qué necesito en este momento? De mí para mí. Porque he entendido que a veces lo que me pasa es que paso por hecho muchas cosas, ¿cierto? Y no me daba lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, como que me preocupaba más como por resolver el tema, ¿cierto? Pero dentro de esa ecuación no estaba lo que yo realmente necesitaba. Puede ser tiempo, espacio, distancia, calma, ¿cierto? Entonces siempre también me hago la pregunta de que yo realmente qué necesito en este momento para poder volver a estar, digamos, más conectada conmigo misma o poder mirar las cosas de otro lugar diferente. Yo creo que cuando uno escribe también puede como que al escribir ya los ves ahí en el papel y te puedes desidentificar. A ver qué son unos pensamientos, por ejemplo. Exacto. Pensamientos no son absolutamente ciertos. Ah, o sea, ¿en serio yo soy capaz de entrar a saber cuál era la intención de esa persona? Pues no, no, eso no es absolutamente cierto. Entonces ya cuestionas el pensamiento y en la medida en que lo cuestionas, ya ves otras posibilidades de cómo relacionarte con eso. Entonces yo creo que, claro, la escritura sí te da, sí es una súper herramienta. Entonces, chicas, podríamos concluir que la verdadera espiritualidad podemos resumirla como saber volver a una percepción amorosa de nosotras mismas, ¿no? Aunque sea en Ujú, medio del sí, caos, aunque sea en medio de una junta donde hay muchísimo estrés, aunque estés en el tráfico atorada y tienes que llevar a algún lugar, aunque tengas a lo mejor 50 niños de la escuela gritando en tu casa y estás a punto de explotar. Las mujeres reales vivimos esto, vivimos situaciones caóticas todo el día, pero la verdadera espiritualidad entonces lo podríamos cerrar como saber volver a nosotros mismos, cambiar la percepción, estar presentes y validar las emociones por las que transitamos en ujú. ese espacio, ¿no creen? Sí, y yo creo que en la medida en que uno lo hace, se va volviendo más fácil, ¿cierto? Entonces, al reconocerlo, ese volver a ti lo vas logrando como de manera más fácil. Porque así como que vamos reprogramando nuestra manera de actuar, ¿no? Así como Ujú, ya nos también. acostumbramos a reaccionar siempre desde el juicio, desde el miedo, desde el ataque y así, empezamos a reprogramarnos para reaccionar desde esta manera espiritual y centrada y vista desde el amor, ¿no? Bien, y Ujú, sabes, yo que diría que ni siquiera es reaccionar. Yo creo que ahí justamente lo que hacemos es el cambio, es que respondemos y no reaccionamos a la acción de otro. Cierto. O sea, no como que no nos sale el pronto de, este hizo esto, ujú. yo ahorita salgo a hacer esto como consecuencia de lo que hizo la otra persona, sino que justo con cada técnica o cada herramienta que tiene cada una, lo que hacemos es responder desde lo que nosotras sí queremos, desde nuestra Exacto. intención más genuina, no sino Dejando de reaccionar. respuesta. Ajá. Ujú, Ujú. Sí. de acuerdísimo. Y luego entramos, pues, del dicho al hecho, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que acabo realmente haciendo. ¿Ustedes en qué situaciones, por ejemplo, se consideran mujeres como muy espirituales y a la mera hora se dan cuenta que ya le están cagando otra vez? Yo la tengo No, clara. ¿cuál es la tuya? Uy, no, para mí es clarísima. Yo A vivo ver. aconsejando a todo el mundo. Yo sé, yo lo podría arreglar la vida a todos. A todos les podría decir qué pueden hacer, cuándo lo pueden hacer, cómo lo pueden hacer, y en todas sus cagadas, o sea, yo las tengo claras. Yo sí podría ser más o menos un oráculo. Cada vez que alguien me cuenta, a veces me sorprendo que yo ni siquiera quiero escuchar. Yo solo quiero responder y decirte cómo deberías mejor vivir tu vida porque tú no lo sabes y yo sí. Yo y saco los 300 libros que me leí y los 400 podcasts que me escuché y le tengo ya lista la terapia que se tiene que hacer y adicional a eso, le tengo 5 videos ahí lísticos para enviárselos y reenviárselos por WhatsApp para que por favor se arregle. O sea, no, yo Cualquier parecido con la tenaz, realidad. tenaz, marica, soy tenaz en eso. O sea, yo de verdad, yo creo que ya lo han vivido. Ya me cuenta algo y yo ya estoy pensando, le voy a mandar este podcast, ya tengo este, no sé qué, en YouTube hay tal cosa, que se haga esto. Yo ni siquiera la escucho.
Yo estoy pensando en cómo la voy a aconsejar, porque como yo estoy ya tan elevada y ya me leí todos esos libros y ya hice no sé cuántos cursos y la certificación y ya, a veces digo: "Uy, qué hueva", o sea, muy mal, Mm, y a veces alcanzo a controlarme, pero creo que ahí es donde yo digo: "Qué cosa tan tenaz, qué poco espiritual, qué poca presencia, qué poco acompañamiento, qué poca conexión, qué mala amiga", o sea, toma. Pero Pero creo que pero ahí es donde me sale a mí el espiritual más feo, ¿y por qué? ¿Por qué lo pienso así aquí en frío, no? Porque mañana me llaman y seguro les tengo el podcast que les voy a enviar. Pero pero, ¿por qué en frío lo puedo pensar? Pues porque a veces lo único que necesita el otro es que lo escuchen. Pero adicional a eso es que yo hablo desde mi visión del mundo, desde lo que a mí me funciona, desde lo que yo veo posible. Pero es que eso que yo veo posible puede ser un absurdo para la persona que tengo enfrente, porque su visión del mundo, sus experiencias, sus creencias, quién es esa persona, es incompatible con lo mío y no por eso está mal. Y no por eso esa dirección que le está tomando está incorrecta, es la que le funciona a él. Y entonces, a veces, yo me veo como en esta vaina de quererle, no sé, o sea, parezco evangélica, man, pero y perdón, pero pues sí, o sea, es como con el librito debajo del brazo para convencer a los demás de una cantidad del último podcast que me escuché o del último libro que me leí o de la última terapia que hice. Esa, por ejemplo, es mi faceta espiritualosa más fea, más maluquita. ujú. yo les pregunto algo de con esto que está diciendo Andre, chicas. Y cuando entramos, por ejemplo, en ese del dicho al hecho de yo tengo todo el conocimiento y te puedo ayudar en tu camino, ¿cuánto de eso aplicamos realmente nosotras en la vida? No, es que yo pienso que es más fácil decirle al otro lo que tiene que Ah, hacer que hacerme claro. cargo yo de lo que tengo que hacer, obvio. Exacto, Por exacto. supuesto, pero si todos mis Mm. amigos lo pueden hacer por mí, se pueden poner en práctica todos los libros, ¿para qué lo voy a hacer yo? Lo que es que yo estoy Y es haciendo que, ¿por qué voy a cambiar yo si ellos pueden cambiar claro, y hacerme en la vida cambio, no, más fácil? háganse terapia para que a mí me dejen tranquila. Sí, Pero sí. ves, ¿sabes? Yo pienso que son como los puntos detonantes, a veces son experiencias con otros. A mí hay personas que pues, que no sé, que yo reacciono todavía con ellas, que me sacan la rabia, que a veces no puedo responder de la mejor manera. Yo creo que ahí todavía para mí, con algunas personas, ahí es como si ellos me oprimieran un botón. Entonces, hay, por ejemplo, para mí todavía hay terreno para trabajar. Sí, sí, me pasa igual. Y otra cosa que a mí me pasa, por ejemplo, tengo una necesidad de control absoluto de cada situación, persona, molécula del mundo que yo creo que debería de actuar de cierta manera y no lo hace y me lo tomo personal. Entonces, no importa cuánto haya meditado en la mañana, cuántas afirmaciones haya hecho, al momento en que me enfrento con algo que para mí sale de mi control o que reaccionan de una manera que para mí no es la esperada, o sea, me es muy difícil hacer eso, porque mi necesidad de control es este miedo de que si yo no hago que las cosas sean como a mí me hace sentir en paz, entro en caos. Entonces, aquí entra totalmente ¿y dónde quedó todo este trabajo espiritual del amor y de la cambio de percepción? O sea, ahí en muchos momentos es donde entra y luego, o sea, no que ya veníamos haciendo un trabajo muy cañón, deja en paz a los demás y tú en tu percepción. Eso Mm. me pasa súper seguido en muchas cosas, pero que he sabido ya dimensionar desde dónde viene, y es desde esta necesidad de seguridad de que todo debe ser como yo espero para poder sentirme segura, a menos que todos vayan a terapia con los de Andre, no sé cómo le voy a hacer. Sí, sí, Eh, eso es complejo porque uno además quiere controlar lo incontrolable, que es la vida en sí. Entonces, yo, por ejemplo, tengo a mi hija que le encanta hacer gimnasia y piruetas. Y un día a mí se me ocurrió quedarme en su clase de gimnasia viéndola. No, no, a mí me iba a dar un ataque. O sea, de verdad, yo la miraba, me sudaban las manos, yo me paraba, me sentaba y la profesora me miraba así como, ¿de verdad? Cálmate, cálmate. ¿En serio?
No, me pidió como 3 veces que me saliera, o sea, ella porque yo cerraba los ojos, yo me mandaba las manos a la cabeza, se me salían como gritos de: "¡Ay!". No, tenaz, o sea, tenaz, porque yo ni siquiera estaba viviendo la pirota que estaba haciendo mi hija, yo estaba en ese momento ya en la UCI, o sea, fue tenaz, y entonces yo dije, salí de ahí diciendo: "Antonia no puede hacer gimnasia", y 2 segundos después dije: "No, la que tiene que hacer terapia soy yo", o sea, qué horror. O sea, mi conclusión ahí en el pronto no fue: "Mi hija, tengo que hacer terapia, tengo muchos miedos y mi hija tiene derecho a hacer un deporte que le gusta", sino que yo salí como: "No, Antonia no puede hacer más gimnasia en su vida", porque cuando sí, o sea, tenaz, tenaz, pero no, sí, se ha seguido haciendo gimnasia y yo ahí voy en la terapia. Oigan, y hablando de estas locas que viven en nosotras, pero que tratan de entrar al camino, de ser espirituales, de dejar sus creencias limitantes atrás, recuerdan que en nuestros otros episodios les dábamos herramientas sobre cómo trabajar o cómo hacer más fácil llegar a esto que hablamos en cada episodio. Y pues bueno, como todos estamos conscientes de pues, de estas locas que a veces viven en nosotras, hemos rebautizado esta sección como Mi terapeuta me dijo. Y entonces, mi terapeuta me dijo que, ¿qué les recomendamos a nuestras amigas que hagan para calmar esas locas, cambiar de percepción, llegar al presente y validar esas emociones que sienten? ¿Qué les Bueno, recomendamos? yo tengo algo que me gusta hacer mucho y es que yo tengo la idea de esa mujer más espiritual, más avanzada, más consciente, etcétera. Y hay como ciertas canciones y cierta música que me ayuda a conectarme con ella. Entonces yo lo que hice fue crear una playlist como Bien. con esa música que me lleva, pues también puede ser por el tema de que soy más kinestésica, pues, o más relacionada con el cuerpo, entonces la tengo, se llama Diosa Empoderada, así se llama mi playlist. Entonces, en mi playlist tiene unas canciones precisamente que me recuerdan como ese estado al que quiero ser, al que quiero llegar y vuelve y me reconecta con esa esencia que sé que está dentro de mí. Yo Me tengo encanta. una para recomendarles que es, la de la pausa, Okey. que en Cábala la llaman como pausa, qué placer, y, en la certificación que yo hice en coaching la llaman como la práctica de la suspensión, que básicamente es que cuando llega cualquier situación, tú puedas pausar, como suspenderte, como pausarte y en ese momento actuar y responder y no reaccionar, de lo que hablábamos ahorita. Entonces, Ujú. Ujú. es como si lo que sea pasa, si me están cerrando en el tráfico, si un señor me grita, si incluso si me dan un regalo, porque es que a veces uno cree que uno solamente tiene que hacer la pausa cuando están haciendo algo que no te gusta, pero cuando están haciendo algo que te gusta también es importante hacer la pausa, porque es que puede que alguien llegue y te lleve, no sé, un regalo súper lindo. Y en ese momento tú reaccionas y dices, ay, muchísimas gracias y no, pues divino, no sé qué, y te sientes como en deuda y entonces lo que terminas haciendo es diciéndole que lo invitas al otro día a almorzar y luego por la mañana dices, y yo en qué hijo de madre momento se me ocurrió invitarlo a almorzar cuando yo ya tenía cosas que hacer, cuando yo no quiero ir a almorzar o cuando lo que sea, porque lo que hiciste el día anterior fue reaccionar. Tú no tomaste la decisión de invitarlo a almorzar desde lo que querías, sino desde lo que en ese momento sentiste era que era como un deber ser, ¿sí? Entonces Ujú. reaccionaste, no respondiste con lo que estaba alineado a ti. Entonces hacer la pausa, tanto para cuando algo no nos gusta como cuando nos gusta, o sea, casi que hacer todo el tiempo la pausa es importante, ¿sí? Y para mí esa es una súper herramienta. Y yo creo que más importante que hacer la pausa, en una clase de Cábala nos decían que más importante a veces que hacer la pausa, que sí es muy importante y es un trabajo diario, es empezar a identificar cuando no hacemos la pausa y escribirlo, porque ahí te vas a dar cuenta de que son las cosas que te detonan. ¿Cuáles son tus detonantes? ¿Cuáles son estos temas que por una razón o por otra, hacen que reacciones y que no respondas? Entonces, cuando uno los escribe, va viendo cuáles son esas creencias que tiene que cambiar, esos temas que eventualmente hay que trabajar, porque cuando estás en esa situación estás es reaccionando y usualmente no te das la oportunidad de responder. Esa sería mi herramienta. Me encanta. Y aparte, eso
yo creo que puede entrar un poco cuando pensamos que estamos en friega todo el día y que no tienes tiempo. Pues tengo este momento y tengo este momento para ser consciente, hacer esta pausa. Te va a llevar un minuto y seguir, creo. Ujú. Y bueno, yo cuál les daría, para mí sería cuestionar todo lo que pienso, no creerme absolutamente nada de lo que mi mente está pensando. Entonces, cada vez que yo piense que algo está mal, que alguien está haciendo algo que me molesta, que está pasando algo como que me está sacando de mis casillas o de lo que yo quisiera que pasara, cuestionar, ¿realmente es algo malo? ¿Realmente es algo personal? ¿Realmente es algo contra mí? Estoy 100% segura de que es como yo creo, porque normalmente la mente siempre va a tratar de confirmarnos que lo que nosotros creemos es la realidad, pero es solamente una percepción. Si entendemos Ujú. que Es nuestra solo una percepción percepción. es la que está errada, el mundo va a cambiar. Quizás poco a poco también todo se suavice porque nosotros dejamos de estar en este estado de alerta y de reacción constante, pero al momento de yo cambiar mi percepción y a darme cuenta que es lo que yo pienso, no es la realidad, creo que eso hace toda la diferencia. Entonces, creo que el mensaje principal de este podcast es que existe la opción de elegir diferente para poder detener el tema de repetir lo mismo, ¿cierto? Y no estás fallando por no tener tiempo, por no saber cómo hacerlo, ¿cierto? Y recordemos que lo que estamos es aprendiendo a volver a nosotras mismas, incluso entre las actividades que tenemos del día a día o entre todos los temas que tenemos pendientes. Sí, y es que, pues, nosotros no vinimos a iluminarnos en el Himalaya. Básicamente, vinimos a recordarnos en el tráfico, en el caos, en cada momento de nuestra vida cuando estamos enojadas y cuando tenemos miedo, en todos los momentos vinimos a reconocernos y a elegir distinto, por lo que tenemos que reconocer, pues, que ahí también somos divinas. Y bueno, nos encantaría que nos cuenten esas situaciones en las que también ustedes quieren ser espirituales, pero a veces como que el día a día de estas mujeres reales que somos, sienten que los saca del camino. Que etiqueten el episodio y nos compartan a su ego y la interior, preséntenosla. Es alguien a quien nos interesa mucho conocer. Y recuerden nada más, amigos, que no tienes que estar bien para volver a ti. Lo único que se necesita es estar dispuesta a hacerlo. Hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Chao.